Jesús habla mucho acerca de los ricos. Jesús habla y condena a las personas ricas porque les dice: ay de ustedes los ricos que tienen su felicidad en esta tierra, que están felices y satisfechos en esta tierra. Así que en este video, amiguísimos y amiguísimas, vamos a poder ver, observar y conocer si es que somos ricos o si es que tú, mi amiguísimo, mi amiguísima, eres rica. ¿Cómo puedes ir al cielo? Porque los ricos sí van al cielo, a pesar de que Jesús los dice: ay de ustedes los ricos que se satisfacen en esta tierra, que no pasan necesidad, sí pueden ir al cielo. Hola amiguísimos y amiguísimas, soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes gusten, como ustedes deseen. Vamos a ver cómo pueden los ricos ir al cielo. Bueno, mis amiguísimos y mis amiguísimas, para poder aprender sobre este tema y entenderlo de una buena manera, comprenderlo de una buena manera, pues vamos a tomar un ejemplo. Siempre con ejemplos se logra comprender de una mejor manera todos los temas, todas las situaciones. Así que esta vez tenemos en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, este ejemplo del que les estoy hablando. Vamos, amiguísimos y amiguísimas, estaremos hablando sobre los ricos y la salvación. ¿Cómo se salvan los ricos del castigo eterno, de la muerte eterna? Pues vamos a ver la historia de un hombre muy pequeñito, un hombre tan pequeño en estatura, porque en la Biblia mismo lo dice, que se subió a un árbol cuando Jesús estaba entrando a la ciudad de Jericó. Continuamos, Lucas capítulo 19, versículo 1 y 2 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, aquí una pausa, amiguísimos y amiguísimas, una pausa para poderles explicar sobre este hombre Zaqueo. Zaqueo era un hombre publicano, significa cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en ese entonces, porque Zaqueo era un hombre de Israel, Zaqueo tenía la descendencia de Abraham, entonces Zaqueo se rebela contra su pueblo, porque en esa época el pueblo de Israel estaba bajo cautela, estaba sometido por el pueblo romano. Entonces los romanos escogían a un hombre para que pueda cobrar los impuestos al pueblo de Israel para los romanos. Y Zaqueo, siendo que era del pueblo de Israel mismo, cobraba los impuestos a su mismo pueblo, así que era odiado por las personas. Zaqueo no era querido por la gente de su pueblo, porque se rebeló, les cobraba los impuestos, y estos cobradores de impuestos, aparte de cobrar lo que Roma les ponía que cobrar, lo que el emperador romano les mandaba a cobrar, ellos cobraban una parte más para ganarse. Como actualmente se ha visto, hay mucha maldad en el corazón humano, que cobran de más todas las cosas, tienen avaricia en su corazón, ambición, entonces cobran más. En ese entonces era lo mismo, Zaqueo cobraba de más los impuestos para ganarse él una parte, aparte de lo que le pagaban los romanos del emperador romano. Mi amiguísima, continuamos con el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Imagínense, amiguísimos y amiguísimos, Zaqueo, un cobrador de impuestos, odiado por las personas, era un hombre en realidad que tenía mucho valor para los romanos. Imagínense actualmente al presidente de cualquier país que se suba a un árbol para poder ver a Jesús. Imagínense al gobernador, al prefecto, al alcalde, que se suba a un árbol para que pueda ver a Jesús. Asimismo era Zaqueo en ese entonces. Podemos hacer esta comparación porque él tenía un puesto, un cargo, y no le importó ese cargo. Él quería ver a Jesús, él quería ver cómo entra a la ciudad de Jericó, cómo pasa por allí. Continuamos con el versículo 5 que dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amiguísimos y amiguísimas, vemos que Jesús, a pesar de que también era judío, también era hebreo, también era israelita, porque también desciende de Abraham, él no odiaba a Zaqueo. Él no quería hacer mal a Zaqueo, a pesar de que él era cobrador de impuestos, que Zaqueo era cobrador de impuestos. Jesús amaba a Zaqueo porque Jesús ama a todos sin importar lo que hagan. Jesús viene por los perdidos, para salvar a los perdidos. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres humilde, si eres orgulloso, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere tu vida, Jesús quiere ayudarte, mi amiguísimo y mi amiguísima. Los ricos, como Zaqueo, porque Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos y rico,
quiso ver a Jesús. Asimismo, tú, mi amiguísimo y mi amiguísima, si eres rico, si no eres rico, necesitas querer ver a Jesús. Actualmente no está Jesús en persona, en físico aquí, pero podemos buscarlo en la palabra de Dios. Podemos encontrarlo, ver cómo era. Solamente con la descripción que nos da en la Biblia, en los evangelios, ya nos imaginamos cómo es Jesús. Y si queremos verlo en serio, entonces recibámoslo para ir al cielo y verlo de frente, porque en el cielo podremos ver a Jesús, amiguísimos y amiguísimas. Continuamos con el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando dice todos en este versículo se refiere a las personas que vivían en ese entonces en Israel bajo el cautelo de Roma. Todos los israelitas criticaban prácticamente a Jesús, hablaban mal de Jesús porque decían, ¿y a este qué le pasa? ¿Por qué entra a la casa de este publicano pecador que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con Dios? No tiene nada que ver con el amor al prójimo, no tiene nada que ver con amar a Dios ni sus mandamientos. Eso yo pienso, no está en la Biblia, pero yo pienso que todo eso estaban diciendo, porque Zaqueo era una persona que no le querían, Zaqueo era una persona que no era aceptada por el pueblo israelita, así que murmuraban y le decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Habían dicho que Jesús quiso ir a cenar, a comer, a posar, a dormir en la casa de un hombre pecador, porque así está en el versículo 5. Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús mismo le estuvo pidiendo y por eso la gente le estaba criticando, porque Jesús pidió posar, dormir, quedarse en la casa de Zaqueo, comer con Zaqueo. Continuamos con el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amiguísimos y amiguísimas, esto puede ser mal entendido porque Zaqueo, como tenía mucho dinero, puede ser que las personas lo entiendan como Zaqueo es orgulloso. Él solamente quiere demostrar que tiene dinero, que tiene posesiones, y por eso va a dar a las personas para que Jesús le vea lo que está haciendo. Pero nosotros vemos lo físico, lo externo. Lo de afuera, la piel, la mano, las uñas, los dedos, eso vemos nosotros. Pero Jesús, Dios ve el corazón, Dios ve la manera en la que estamos actuando, Dios ve cómo lo hacemos, de qué manera, de una manera humilde, de una manera buena, bondadosa, cariñosa, misericordiosa o de una manera orgullosa. Amiguísimos y amiguísimas, tengamos en cuenta que Dios no observa lo que hacemos solamente por hacer. Dios observa y mira y examina nuestro corazón para poder saber si lo estamos haciendo con amor o si lo estamos haciendo solamente para exhibirnos a las demás personas, para decir, mírenme cómo yo ayudo a las personas, cómo yo soy con las personas, cómo yo estoy ayudando a los demás. Mi amiguísimo y mi amiguísima, si hacemos algo que sea en secreto, y en este caso Zaqueo lo hizo, lo dijo solamente a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amiguísimos y amiguísimas, Zaqueo dijo directamente a Jesús lo que iba a hacer porque estaba arrepentido de haber cobrado de más los impuestos, de haber cobrado de más y haber robado prácticamente al pueblo, porque Zaqueo robaba para poder beneficiarse él. Así que en este versículo 8 de Lucas capítulo 19, Zaqueo está confesando y pidiendo perdón a Jesús, arrepintiéndose de haber hecho lo que hizo, de haber pecado, de ser un hombre pecador. Él ya no quería más de esa vida, ya no quería tener más su vida orgullosa, porque ya no quería seguir robando y abusando del poder que tenía. Porque si Dios nos ha puesto en un lugar de autoridad, entonces seamos unas personas responsables con esa autoridad. No abusemos del poder que Dios mismo nos está dando, porque aquí en la tierra nadie nos da el poder. Si llegamos a tener algún puesto importante como alcalde, como gobernador, como presidente, entonces respetemos lo que tenemos que hacer y no abusemos de nuestro poder, porque Dios nos está viendo y Él nos va a juzgar, amiguísimos y amiguísimas. Para no desviarme del tema, como Zaqueo hizo con Jesús y le dijo que iba a devolver todo lo que ha robado, que iba a ayudar a la gente necesitada, que iba a ayudar a los que necesitaban de verdad algo. Eso es lo que tienen que hacer los ricos en este tiempo. Que Dios vea su corazón, y si ustedes de verdad quieren, desean y anhelan el perdón de Dios por todas las cosas y los pecados que hemos cometido, arrepintámonos. Si tenemos una posición económica buena, si tenemos bastantes bienes y con qué ayudar a las personas, hagámoslo, demostremos el amor de Dios. Pero no por vanidad, no por orgullo, no para que nos vean, sino para que Dios nos observe a nosotros, viendo nuestro corazón
y Él sea quien nos juzgue de una manera buena, correcta, como lo hace siempre. Amiguísimos y amiguísimas, para continuar, Jesús le dijo: y ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y cuando se refiere a que es hijo de Abraham, se refiere que es descendiente de Abraham, se refiere a que ya es salvo. Jesús le dijo que su casa fue salva, por lo tanto Él fue salvo y ahora tiene la vida eterna por haberse arrepentido y haber tomado la decisión correcta de aceptar a Jesús en su casa. Y no solamente en su casa física, sino en su corazón, arrepintiéndose, pidiéndole perdón y demostrando que tiene a Jesús en su corazón, ayudando a la gente necesitada, devolviendo lo que ha robado y siendo justo en las cosas que hace. Mi amiguísima, para poder continuar con esta enseñanza sobre cómo pueden ir al cielo las personas ricas, hemos visto el primer punto y el más importante, que tenemos que recibir a Jesús en nuestras casas, en nuestros corazones, en el lugar donde nosotros vivimos, y lo más importante en todo nuestro ser, arrepentirnos, devolver lo robado, ser justos y ayudar a las personas demostrando el amor de Dios para poder ser salvos. Así los ricos pueden ir al cielo, mis amiguísimos y mis amiguísimas, demostrando el amor de Dios que hemos recibido o que han recibido a Jesús. Otro ejemplo que tengo, amiguísimos y amiguísimas, para ser breve, estos solo son 2 versículos, es la historia del rico y Lázaro. No sé si ustedes lo han escuchado, la historia tenemos en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al versículo 31, si es que desean leerlo todo. Yo solamente leeré 2 versículos para no alargarnos y también para poder explicar que si las personas ricas no se arrepienten de sus pecados, si las personas ricas se dejan llevar por sus riquezas, por su dinero, por sus bienes materiales, no reciben a Jesús y no ponen a Dios en primer lugar de todas las cosas, no podrán ir al cielo y se irán al Hades, al infierno, como este rico de esta historia de Lázaro. Lucas capítulo 16 versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, este hombre rico disfrutaba de su dinero, disfrutaba de sus riquezas, y no digo que sea malo disfrutar, porque si tenemos, podemos hacerlo. Gracias a Dios por la bendición de Dios, porque es algo que Dios mismo nos está dando, Dios mismo nos está brindando. Si tenemos riquezas y dinero, Dios nos lo está dando, por lo tanto debemos ayudar a las demás personas, porque eso no es nuestro sino de Dios, y tenemos que ayudarles demostrando el amor de Dios. Esta persona rica que nos habla aquí se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquetes con esplendidez, que se ponía vestidos caros, se ponía ropa cara, comía de la mejor comida que tenía, los mejores chefs se había contratado para poder comer el mejor banquete del mundo. Y para contarles un poquito sobre esta historia, también existía una persona pobre. Esta persona pobre se llamaba Lázaro y siempre estaba a la puerta del rico para poder comer las migas, las sobras, todo lo que el rico botaba, Lázaro estaba ahí para comer. Y vemos en la historia, si es que ustedes desean leerla, pueden hacerlo, ya les di la cita bíblica, pero aquí nosotros vamos a ver que el rico y Lázaro había llegado el día de su muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces el rico y Lázaro habían muerto. Continuando, amiguísimos y amiguísimas, versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por lo tanto, vemos que el rico estaba en el Hades, estaba en tormentos, estaba sufriendo por no haberse arrepentido, por no haber ayudado a Lázaro, que era pobre, por no haber ayudado al necesitado con lo que él poseía, por no haber recibido el perdón de Dios, no haber pedido perdón a Dios y no haber demostrado el amor de Dios. Amiguísimo y amiguísima, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no podremos demostrar el amor de Dios, no podremos demostrar todo lo que Dios nos está dando, porque Dios no nos ayudará, no nos bendecirá si es que no obedecemos sus mandamientos. Por eso vemos que en esta historia del rico y Lázaro, el rico fue al Hades y estaba sufriendo en tormentos por no haber hecho lo que hizo Zaqueo: dar a los necesitados, ayudar, devolver lo robado, ir a arrepentirse con Jesús, diciendo que iba a hacer lo necesario para poder ser salvo. Continuamos con la última enseñanza que les tengo, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Hablaremos sobre un joven rico. El joven rico nos dice en Marcos capítulo 10 versículo 17 y versículo 30. Ahí está toda la historia que vamos a ver sobre el joven rico, pero solamente tomaremos unos versículos para no alargarnos demasiado. Marcos capítulo 10 versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos que a pesar de ser rico, de tener tantas riquezas, comida, ropa, se hincó, se puso de rodillas delante de Jesús.
y le preguntó qué tiene que hacer para poder ser salvo, para heredar la vida eterna, para poder ir al cielo, para poder vivir por siempre en una vida que tenemos prometida si recibimos a Jesús en nuestro corazón. Versículo 19 dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aún está vigente los mandamientos de la ley, aún está vigente que tenemos que cumplir con lo que está instituido en la ley, pero con lo que Jesús nos está enseñando también. Con todo lo que Jesús nos enseña debemos seguir cumpliendo. Aunque la ley se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos a Dios no vamos a cometer ninguna falta contra la ley. Si amamos al prójimo no lo vamos a hacer sentir mal, ni defraudado, ni hecho de menos, porque vamos a amarlo. Y cuando se ama a una persona no se la hace sentir mal, porque se le hace sentir como uno quisiera que le hagan sentir, y es amado de una manera correcta, como Dios nos amó, demostrando el amor de Dios. Continuamos, amiguísimos y amiguísimos. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Amiguísimos y amiguísimas, vemos que este joven era rico, este joven tenía muchas posesiones y Jesús lo amó. No es que por ser rico, mi amiguísimo y mi amiguísima, estás perdido, no es que por tener mucho dinero Jesús no te ama. Jesús te ama, a pesar de que Jesús ha hablado sobre las personas que son ricas, como ya les dije en el video. Si es que no lo han visto, les dejo también en la descripción sobre las personas ricas, donde confirmamos que los ricos iban al cielo, y ahí está lo que Jesús dijo de las personas ricas: ay de los ricos, porque ya están riendo, están satisfechos en esta tierra y no necesitan el consuelo de Dios, supuestamente. Eso pueden verlo en el video, pero a pesar de que este joven era rico, dicen la misma palabra de Dios que Jesús lo amó. Mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes para poder ayudar a los necesitados, para poder dar a los que no tienen nada. Jesús quería que vendan sus posesiones, y actualmente todavía deberíamos hacer eso, seguir demostrando a las demás personas, ayudando con lo que Dios nos está dando, el dinero que Dios nos da, la ropa que Dios nos da, el alimento que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, ayudar a las demás personas, porque eso es lo que Dios desea de nosotros, amiguísimos y amiguísimas. Continuando con esta enseñanza, versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos que este joven rico tenía muchas posesiones y por eso se afligió, se puso triste, su corazón se entristeció porque él amaba sus posesiones. Amiguísimo y amiguísima, si tú eres una persona rica, si tú eres una persona que amas tus posesiones más que a Dios, entonces estás cometiendo un pecado. Si Zaqueo, como vimos al inicio del video, hubiera amado más sus posesiones y su riqueza, no hubiera querido ver a Jesús, no hubiera querido subirse a ese árbol para observar cómo Jesús entraba. Jesús amó a Zaqueo, Jesús amó a este joven rico, y Jesús amaba también al rico de la historia del rico y Lázaro. Pero el rico de la historia de Lázaro no quiso recibir a Jesús, no quiso ayudar a los pobres, no quiso demostrar el amor de Dios porque no quiso tener a Jesús en su corazón. Si tú eres una persona rica, mi amiguísimo y mi amiguísima, ayuda a los necesitados si tienes la posibilidad económica. Si tú eres una persona rica, mi amiguísimo y mi amiguísima, puedes ir al cielo arrepintiéndote de los pecados que has cometido, igual que todas las demás personas tenemos que hacerlo para poder obtener la salvación. Si tú eres rico, mi amiguísimo y mi amiguísima, y deseas en serio seguir el camino de Cristo, entonces ayuda a las demás personas para que puedas ser salvo como lo hizo Zaqueo. Claro, mi amiguísimo y mi amiguísima, que necesitamos dinero, necesitamos alimento y vestido para poder sobrevivir en esta vida, en esta tierra terrenal, pero también necesitamos ayudar a las demás personas demostrando que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que demostramos que hemos aceptado a Jesucristo, nuestro Salvador. Para Dios todos somos iguales, seamos blancos, tengamos dinero, no tengamos dinero, no importa la cultura que tengamos, Dios nos ama sí o sí. Depende de nosotros querer amar o no querer amar a Dios, porque Dios está siempre dispuesto, con su mano siempre extendida, y solamente depende de nuestra obediencia para poder tener sus bendiciones. Solamente depende de nuestra conciencia para poder tener una conciencia pura, un corazón santo para Dios. Amiguísimos y amiguísimas, si es que han entendido y comprendido este mensaje que les estoy dando en este momento, no se olviden de compartir el video, no se olviden de suscribirse, amiguísimos y amiguísimas, no se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias por haber visto el video, amiguísima y amiguísima. Nos vemos en una próxima.